Antes de que el cristianismo conquistara imperios, antes de que millones se reunieran en templos y catedrales, todo comenzó con 12 hombres. 12 nombres que hoy decoran vitrales y páginas de libros sagrados. Pero detrás de cada nombre hubo dudas, miedos, traiciones y una fe tan ardiente que cambió la historia del mundo para siempre. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Eran santos intocables o personas rotas, comunes, como tú y como yo? ¿Qué dejaron atrás para seguir a un hombre que prometía un reino que nadie podía ver? Hoy vas a descubrirlo. No como los recuerdan los cuadros, sino como vivieron, lloraron y murieron. Prepárate para viajar al polvo de los caminos de Judea, a escuchar sus risas, sus preguntas, sus traiciones y sobre todo su sacrificio. Porque conocer a los 12 es entender que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro, el pescador temeroso que se convirtió en roca. Pedro Simón, llamado Pedro, el líder indiscutible entre los 12. Cuando Jesús lo encontró, era un simple pescador del lago de Galilea. Hombre rudo, manos curtidas, lengua rápida, impulsivo, valiente y muchas veces imprudente. Un día, después de una pesca fallida, Jesús subió a su barca y le dijo: «Rema mar adentro y echa las redes». Pedro protestó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero lo hizo, y cuando vio la red reventar de peces, se arrodilló ante Jesús temblando. «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Desde ese instante, su vida cambió para siempre. Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua y quiso imitarlo. Saltó de la barca, caminó unos pasos y luego dudó. Se hundió, pero Jesús lo levantó. Pedro prometió serle fiel hasta la muerte, y la noche en que arrestaron a su maestro, juró que moriría con él. Pero cuando una sirvienta lo reconoció junto a una hoguera, Pedro negó a Jesús. No una, sino 3 veces. El gallo cantó, y Pedro lloró amargamente. Pero este hombre, que negó conocer a su mejor amigo, se convirtió después en la roca sobre la que Cristo levantó su iglesia. Predicó con valentía, realizó milagros en su nombre, y cuando Roma lo condenó a morir crucificado, pidió ser clavado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Andrés, el hermano olvidado que llevaba a otros a Jesús. Andrés era hermano de Pedro, más callado, más reflexivo, pero con un corazón inquieto. Fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando escuchó a Juan señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés no dudó. Lo siguió, y lo primero que hizo fue correr a buscar a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Andrés no predicaba ante multitudes como Pedro. Su don era llevar uno por uno a los pies del Maestro. Fue Andrés quien, ante la multitud hambrienta, llevó al niño con 5 panes y 2 peces a Jesús, y fue testigo de cómo, en sus manos, un simple almuerzo alimentó a miles. La tradición dice que predicó hasta Grecia, donde murió crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Hasta su último suspiro apuntó a Jesús, nunca a sí mismo. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Jesús lo llamó junto a su hermano Boanerges, hijos del trueno. Y ¿sabes? Era un apodo bien ganado. Santiago era pescador en el mar de Galilea. Su padre tenía trabajadores contratados, así que era de familia con algo de recursos. A pesar de eso, dejó todo al instante cuando Jesús le dijo: «Sígueme». Fue uno de los 3 privilegiados del círculo íntimo de Jesús. Presenció la resurrección de la hija de Jairo. Subió con Pedro y Juan al monte de la Transfiguración. Lo acompañó en la agonía de Getsemaní. Pero también mostró su carácter impetuoso cuando propuso quemar un pueblo samaritano que no quiso hospedar a su maestro. Su celo ardía, y Jesús transformó ese fuego en pasión por el Evangelio. Después de la ascensión, Santiago predicó valientemente en Jerusalén, desafiando a la élite judía que apenas había logrado deshacerse de Jesús. Herodes Agripa,
Primero, queriendo agradar a los judíos, extendió su mano para arrestar y ejecutar a los líderes de la nueva secta cristiana. Santiago fue el primero en ser tomado. No negó su fe, no huyó. Fue decapitado alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. La leyenda cuenta que su verdugo, conmovido por su valentía y la paz de su semblante, se convirtió al cristianismo allí mismo y fue decapitado junto a él. Siglos después, sus restos supuestamente fueron llevados a Galicia, España. Allí, en Compostela, se construyó una basílica sobre su tumba. Cada año, miles de peregrinos recorren a pie el famoso Camino de Santiago para honrar su memoria. Su vida enseña que Dios toma nuestro temperamento, incluso lo más explosivo, y lo transforma en fuego santo. Juan, hermano de Santiago, el otro hijo del trueno, el más joven de los 12, pero quizá el más profundo, era pescador, hombre de manos callosas, mirada alerta al oleaje y corazón curioso por los misterios de Dios. Antes de conocer a Jesús, siguió a Juan el Bautista, anhelando ver cumplidas las promesas de Israel. Cuando Jesús lo llamó, Juan lo dejó todo: la barca, la red y la empresa familiar. Pronto se convirtió en uno de los 3 confidentes más cercanos del Maestro. Juan fue testigo de momentos íntimos, reclinado en el pecho de Jesús durante la última cena, al pie de la cruz, mientras el resto huía, recibiendo de labios del moribundo Jesús la encomienda más delicada: cuidar a María, su madre. Tras la resurrección, Juan corrió con Pedro al sepulcro. Él llegó primero, pero esperó para entrar. Su juventud no superaba su respeto. Durante las primeras décadas de la Iglesia, Juan predicó en Jerusalén, Samaria y finalmente en Éfeso. Allí cuidó a la comunidad cristiana cuando Pablo fue arrestado. El emperador Domiciano, en su odio a los cristianos, intentó ejecutarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo. Juan salió ileso. Al no poder matarlo, lo exiliaron a la isla de Patmos. En Patmos, anciano, frágil de cuerpo pero invencible de espíritu, recibió visiones que estremecen hasta hoy: dragones, bestias, ángeles, trompetas, juicios, el Apocalipsis. Juan regresó a Éfeso y, según la tradición, murió de edad avanzada. Se cuenta que, ya muy débil, lo llevaban en brazos a la asamblea y siempre repetía la misma enseñanza: hijitos, ámense los unos a los otros. Cuando le preguntaban por qué repetía siempre lo mismo, respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, basta. Juan vivió para recordarle al mundo que la verdad más profunda del cristianismo no es el poder ni los milagros, sino el amor. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Un hombre de mente práctica, buen organizador, pero siempre buscando entender cada detalle. Fue uno de los primeros llamados por Jesús. Cuando lo escuchó decir: sígueme, Felipe no dudó. Lo primero que hizo fue buscar a Natanael para contarle: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael respondió con sarcasmo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe, sin discutir, le lanzó una invitación que hoy sigue retumbando en la historia: ven y verás. Felipe aparece varias veces en momentos cruciales. Antes de la multiplicación de los panes, Jesús lo probó. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe hizo cuentas. 200 denarios no bastarían. Mientras él sumaba monedas, Jesús multiplicaba milagros. Antes de la pasión, unos griegos llegaron a Jerusalén y querían ver a Jesús. ¿A quién buscaron? A Felipe. Él era el puente entre el mundo judío y el mundo gentil. En la última cena, cuando Jesús hablaba del Padre, Felipe, todavía limitado en comprensión, pidió: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, con una ternura que atraviesa siglos, le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de Pentecostés, Felipe llevó el Evangelio a Asia Menor. Predicó en Escitia, Hierápolis y Frigia. Allí confrontó a sacerdotes paganos y desarmó hechiceros. Se dice que fue crucificado o apedreado hasta morir,
siempre proclamando la gloria del Mesías. Felipe nos enseña que Dios no busca expertos, sino corazones dispuestos a decir, ven y verás. Bartolomé, Natanael, el hombre sin doblez. Bartolomé es identificado con Natanael en los Evangelios. Cuando Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, Bartolomé dudó. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no discutió. Ven y verás. Cuando Bartolomé se acercó a Jesús, algo inesperado ocurrió. Jesús lo miró a los ojos y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquel hombre escéptico, ante una mirada que atravesaba su alma, se rindió. Su duda se transformó en confesión. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bartolomé caminó junto a Jesús hasta el final. Vio enfermos sanar, demonios huir, muertos levantarse. Después de la ascensión, la tradición lo ubica predicando en la India, Armenia y otros lugares lejanos. Según relatos antiguos, convirtió reyes y enfrentó persecuciones brutales. El final de Bartolomé es uno de los más crudos. Fue desollado vivo y decapitado por negarse a renunciar a Cristo. Sus verdugos arrancaron su piel, pero no pudieron arrancar su fe. Hoy cada vez que se habla de fidelidad sin doblez, su nombre brilla. Tomás, el escéptico que entregó su vida. Tomás. Muchos lo conocen solo como el incrédulo, pero reducirlo a su momento de duda es no entender la profundidad de su fe. Tomás era valiente, decidido y sí, profundamente realista. Cuando Jesús anunció que volvería a Judea, donde querían matarlo, todos dudaron. Tomás fue el único que dijo, vayamos también nosotros para morir con él. ¿Suena a duda? Number suena a lealtad de hierro. Después de la crucifixión, Tomás no estaba cuando Jesús se apareció a los otros. Cuando se lo contaron, no quiso creerlo sin pruebas. Él no quería ilusiones, quería certeza. 8 días después, Jesús se presentó de nuevo, y sin regañarlo lo invitó. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. De la duda nació una declaración de fe que ningún otro discípulo había pronunciado tan clara y directa. La tradición cuenta que Tomás llevó el Evangelio hasta la India, fundó comunidades, enfrentó sacerdotes paganos y murió atravesado por lanzas de aquellos que no soportaron su verdad. Hoy en Kerala, India, muchos cristianos aún se llaman a sí mismos cristianos de Santo Tomás. Mateo, el publicano que escribió el Evangelio. Mateo. Antes de Jesús era Leví, cobrador de impuestos. Ser publicano era sinónimo de traidor. Trabajaba para Roma, cobraba de más, extorsionaba a su propia gente. Era odiado y despreciado. Y entonces un día, Jesús pasó frente a su mesa de recaudación. Mateo estaba contando monedas, mirando al suelo, y escuchó 2 palabras que cambiarían su eternidad. Sígueme. Sin discutir, sin pedir tiempo para cerrar cuentas, sin negociar. Mateo dejó la mesa, las monedas, la reputación podrida, y siguió a quien pagaba con gracia, no con oro. Más tarde, organizó un banquete. Invitó a otros pecadores, recaudadores y marginados. Los fariseos lo criticaron, pero Jesús respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo escribió su evangelio para los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías prometido. Lo hizo con detalles meticulosos, citas de profetas y una pasión evidente por la verdad. Predicó en Judea, Etiopía y Persia, donde fue martirizado por sostener su fe ante reyes paganos, de recaudador de impuestos a recaudador de almas. Santiago el Menor, el discípulo silencioso con fe inquebrantable. Santiago, llamado el Menor para diferenciarlo de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Algunos creen que era primo de Jesús, otros lo confunden con el hermano del Señor mencionado en Hechos. Pero más allá de las discusiones, lo cierto es que fue uno de los líderes más firmes de la iglesia primitiva. Poco se cuenta de sus palabras, porque su vida hablaba más fuerte que cualquier sermón. Después de la resurrección,
Santiago se convirtió en la columna de la comunidad cristiana de Jerusalén. Cuando Pablo volvió tras su conversión, fue Santiago quien le abrió las puertas, arriesgándolo todo. Fue conocido por su oración constante. Dicen que sus rodillas estaban tan endurecidas por largas horas postrado ante Dios que parecían las de un camello. Su final fue tan firme como su fe. Lo llevaron al pináculo del templo y le exigieron que negara a Cristo frente a todos. Santiago en voz alta proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Furiosos, lo arrojaron desde lo alto. Aún así, no murió al instante. Se levantó de rodillas y mientras oraba por sus enemigos, lo golpearon hasta que entregó su espíritu. Su muerte silenciosa gritó más fuerte que 1000 discursos. Judas Tadeo, el discípulo de la esperanza imposible. Judas Tadeo. Por eso muchos lo llaman simplemente Tadeo, para evitar la sombra del traidor. En los evangelios, Tadeo no habla mucho, pero su pregunta durante la última cena muestra su corazón sincero. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Era un hombre que anhelaba que todos conocieran a Cristo, no solo un círculo pequeño. Tras Pentecostés, se cree que predicó en Mesopotamia y Persia junto a Simón el Celote. Allí enfrentaron ídolos, hechiceros y la dureza de corazones paganos. Murió martirizado, golpeado con garrotes hasta la muerte. Hoy se le invoca como patrón de las causas imposibles, porque si Tadeo demostró algo con su vida, es que para Dios no hay oración imposible de escuchar. Simón el Celote, el revolucionario transformado por el amor. Simón era conocido como el Celote. Los celotes eran una facción violenta que soñaba con liberar a Israel de Roma a punta de espada. Imagina a Simón, un hombre radical, dispuesto a morir por su patria. Y un día, escucha a un carpintero de Nazaret decir: «Bienaventurados los pacificadores, y ama a tus enemigos». Ese mensaje rompió su espada y lo reconstruyó desde adentro. No se unió a Jesús para conspirar políticamente, sino para ser parte de un reino sin fronteras ni ejércitos. Después de Pentecostés, viajó lejos junto a Judas Tadeo. Predicaron juntos hasta ser arrestados. Ambos murieron mártires, hermanos en fe y en muerte. Simón cambió su fanatismo por una causa política, por una pasión más grande: anunciar la paz que solo Cristo puede dar. Judas Iscariote, la traición que nos refleja a todos. Judas Iscariote, el nombre que nadie quiere llevar, el rostro de la traición. Pero detrás del villano hubo un hombre que, alguna vez, soñó con un reino nuevo. Cuando siguió a Jesús, Judas esperaba revolución. Esperaba oro, tronos, victoria sobre Roma. Pero Jesús hablaba de servir, no de gobernar, de morir, no de reinar con espada. Judas guardaba la bolsa del dinero. La tentación empezó pequeña: una moneda de plata aquí, otra allá. Un corazón que se endurece de a poco. Finalmente vendió a su maestro por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. En el huerto se acercó a Jesús y lo traicionó. No con una lanza, sino con un beso. Después la culpa lo consumió. Arrojó las monedas en el templo y, desesperado, se quitó la vida. Judas no fue traicionado por Jesús. Judas se traicionó a sí mismo. Cada vez que decimos sí a nuestra codicia, a nuestra mentira, a nuestra hipocresía, un poco de Judas vive en nosotros. Pero cada vez que confesamos, cada vez que volvemos, cada vez que elegimos la verdad, la misericordia de Dios ahoga al Judas interior. Matías, el apóstol elegido por Dios. Matías, un nombre que muchos pasan por alto, pero en la historia de la fe, su elección marcó la restauración de los 12 tras la traición de Judas Iscariote. Matías no apareció de la nada. Los Hechos de los Apóstoles dicen que era uno de aquellos fieles que siguieron a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Callado, discreto, sin protagonismo, pero siempre allí, escuchando parábolas, viendo milagros, recibiendo las mismas enseñanzas que los demás discípulos íntimos. Cuando Judas Iscariote se colgó, Pedro, inspirado por las Escrituras, declaró ante los 120 reunidos: «Es necesario que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan
hasta el día en que fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Propusieron a dos, José Barsabás, llamado Justo, y Matías. No decidieron por debate ni por voto humano. Oraron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Lanzaron suertes. La suerte cayó sobre Matías. Así fue contado entre los 11 y completó el círculo de los 12, como símbolo de la plenitud del pueblo de Dios. Después de Pentecostés, Matías se unió a la misión con la misma entrega que quienes habían caminado hombro con Jesús. Las tradiciones sobre su destino varían. Unos dicen que predicó en Judea, Capadocia y la región del Mar Caspio. Otros relatan que llevó el evangelio hasta Etiopía, donde enfrentó cultos ancestrales y destruyó altares paganos. Su martirio es narrado con matices diferentes. Algunos lo ven apedreado por judíos hostiles y luego decapitado. Otros relatan que fue crucificado y decapitado por su fe inquebrantable. Aunque su nombre no resuena como Pedro o Juan, Matías personifica la humildad y la fidelidad silenciosa. Fue un testigo confiable, un obrero en las sombras, uno que vivió la verdad que predicó. Que Dios exalta a los que permanecen firmes, aunque nadie los vea. Así queda Matías, digno de ocupar su lugar en tu gran historia de los 12. 12 hombres, pescadores, recaudadores, revolucionarios, soñadores y hermanos de fe. No eran eruditos ni nobles, no eran soldados ni reyes, pero caminaron junto al hombre que dividió la historia en antes y después. Los 12, Pedro, roca valiente que negó, pero luego sostuvo a la iglesia con sus manos callosas. Andrés, puente de fe que llevó a otros a Jesús. Santiago el mayor, hijo del trueno, mártir del imperio. Juan el amado, último testigo de carne de aquel que es la palabra. Felipe, pragmático convertido en mensajero de esperanza. Bartolomé, el corazón sin engaño, que murió desollado sin negar la verdad. Tomás, el valiente incrédulo, que tocó la herida para después ser herido por la lanza en la India. Mateo, recaudador de impuestos, recaudador de almas, escritor del reino. Santiago el menor, pastor de Jerusalén, orante hasta la muerte. Judas Tadeo, voz ardiente de causas imposibles, apóstol de lo improbable. Simón el celote, de la espada de rebelión al estandarte de la cruz. Y Matías, el silencioso, elegido por Dios para restaurar la unidad de los testigos. Sus vidas eran fragmentos dispersos, pero unidas formaron la base de algo inmortal. La iglesia viva, un cuerpo que respira fe, esperanza y amor desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Cada gota de su sangre es semilla. Cada palabra que pronunciaron encendió corazones. Cada traición, cada error, cada redención es espejo de nuestras propias luchas. Hoy, más de 2000 años después, su legado sigue vivo. Cuando un pescador ora con humildad, Pedro sonríe desde la eternidad. Cuando un hijo pródigo regresa, Mateo aplaude. Cuando un incrédulo se atreve a tocar la herida de Cristo en la fe, Tomás lo abraza desde el cielo. No eran héroes de capa y espada, eran hombres como tú y como yo. Lo que los hizo eternos fue aquel a quien siguieron hasta el fin. Y ahora, ¿quién toma su lugar? ¿Quién deja su barca, su mesa de impuestos, sus miedos y su orgullo, para seguir al Cordero a donde quiera que vaya? El mundo necesita nuevos Pedro, nuevos Juan, nuevos Mateo y Matías. Necesita corazones valientes que no teman crucificar su ego para que viva el amor. Hoy tú puedes ser el 13º testigo. Uno más escrito no en pergaminos, sino en el libro de la vida eterna. Que tu voz, oh espectador, se una a la de los 12 y que su historia no sea solo un relato, sino un llamado. Amén.